Estamos a 2 minutos de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, al doctor Álvaro Galeana, para conocer, bueno, cuál es la situación sanitaria en los niños con la circulación de virus estacionales, que han llevado a las autoridades a tomar la decisión de adelantar y aumentar las vacaciones de invierno. Bienvenido, doctor, ¿cómo anda? Buenos días, un placer para mí, un gusto. Igualmente. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación en el Pereira Rosell? De alguna manera teniendo en cuenta que es como un centinela del país, ¿no? Es el hospital más grande que atiende a más niños. ¿Cuál es la situación en cuanto a virus respiratorios? Es un poco un reflejo de lo que está pasando también en el resto del país y bueno, sin duda que el dato del Hospital Pereira Rosell es para nosotros preocupante. Tenemos nosotros se liberan muchas camas al mediodía y se llenan completamente, prácticamente, para el otro día de mañana. Tenemos, siempre hay disponibilidad igual de camas, o sea, nunca, todas las autoridades de ACE se han movido para poder ir ampliando la posibilidad de dejar camas siempre libres. O sea, siempre un niño que consulte por una infección respiratoria o por cualquier otra causa va a ser atendido y si es necesario internarlo, va a ser internado. Pero sin duda, estamos en una situación de estrés porque ingresan muchos niños y un porcentaje pequeño pero importante en números absolutos también tienen necesidad de pasar a las unidades de cuidados intensivos, pasar a una forma progresiva que tiene el hospital, y es que la administración de oxígeno va dependiendo para estos niños de la respuesta que tenga el niño. Se empieza con medidas menos invasivas y progresivamente se va aumentando si se ve que no mejora el niño, hasta el extremo que es la punta del iceberg, es lo menos frecuente que sea necesario intubarlos y ventilarlos. Bueno, hoy tenemos entre 8 y 10 niños intubados y ventilados o por ventilar o extubados recientemente que tienen que estar en las unidades de cuidados intensivos y quizás lo, entre comillas, bueno que tiene la infección por VRS, que es el agente predominante en este momento, sin lugar a dudas, es que no son niños, una vez que tienen que pasar a una unidad de cuidados intensivos, no son niños que permanezcan muchos días en cuidados intensivos. En general se intuban y se ventilan, pero en 2 o 3 días pueden ser extubados y pueden volver a otras situaciones, desescalonar como fue escalonado su ingreso, desescalonar también su egreso, porque la bronquiolitis característicamente tiene un momento de mayor gravedad que en general es al 2.º o 3.er día de la enfermedad y después espontáneamente, en forma habitual y con las medidas que se toman, lógicamente, empieza a mejorar. Entonces, una puerta con muchas consultas, cerca de 300 consultas diarias, un ingreso importante, 30 a 40 niños que ingresan diariamente al hospital, un número de altas muy importante porque después se van liberando camas. Hemos ido ampliando las camas como para tener más niños y estamos en proceso de seguir ampliando el número de camas de cuidados intensivos con un cuidado intensivo que está también exigido, pero que da lugar a la asistencia. Galeana, para entender un poco más lo que está pasando este año en particular, ¿es un virus más agresivo? ¿Se presenta de otra forma? Sí. Porque por lo que entiendo hay un aumento en consultas, en puertas de emergencia. ¿De cuánto ha sido también comparativamente y en internaciones? Todos los años aumentan los casos. Todos los años aumenta el número de casos de niños que en esta época del año, que puede ser junio, puede ser julio. Ya este año nosotros habíamos notado que en abril, mayo ya teníamos un número importante de consultas. Ahora lo que hemos tenido es un número quizás más importante, específicamente siempre por VRS, con lo que al principio eran no muchos ingresos, o sea, el porcentaje de los niños que consultaban era bajo el porcentaje que ingresaban, de los que consultaban, y hoy tenemos un porcentaje un poquito más alto de los que consultan que tienen que estar internados. ¿De qué porcentaje hablamos? Es variable porque ya estamos hablando de unas 300 consultas por día, de las cuales por lo menos 240, 250 son por pacientes respiratorios, y de esas que consultan por pacientes respiratorios ingresan 20, 30 o 40, pero esto es variable día a día. ¿Cuál es el nivel entonces de ocupación en salas comunes y en CTI? Estamos hablando de un 100% que... 90 y algo por ciento, 90 y pico por ciento. Vuelvo a decir, no es
no es un número estático, es un número tan dinámico que yo no te puedo decir exactamente. Yo sí lo que puedo decir es que hoy de mañana tenemos 3 o 4 camas libres, sin embargo todavía tenemos 2 o 3 niños en la puerta para que ingresen, que han ido consultando en el correr de la noche y que está pendiente su ingreso a la sala. Y se están agregando camas en CTI, como también otros centros privados que sabemos que han agregado camas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que nos ha llamado la atención, es que cuando nosotros empezamos a notar esa situación, también notamos que en Argentina había una situación similar y en Chile había una situación donde específicamente declaraban mayor virulencia. Yo no puedo animarme a decir si hoy el virus es más virulento que el año pasado o el anterior, porque habrá que ver si hay alguna variación, pero esos son estudios que se hacen sobre el agente viral posteriormente a que ha pasado el episodio. Sí, lo que nos llama la atención es que tenemos más casos severos en estos días. ¿Se está haciendo algún trabajo en conjunto que muchas veces se hace con otras facultades de repente para analizar qué es lo que está pasando o hay que esperar todavía unos meses? Normalmente el Ministerio de Salud Pública va recolectando las cepas y después los va estudiando ellos por sus propios medios en los laboratorios de higiene pública. ¿En qué medida la vacuna contra la gripe puede colaborar con este escenario, ¿no? Con esta campaña que se ha insistido y que se ha señalado es muy baja el nivel de vacunación hasta el momento? Vamos a separar los temas porque son 2 temas totalmente bien distintos. El BRS y la vacuna de la gripe no tienen nada. No hay ningún vínculo. Nada de la vacuna de la gripe. No colabora en absolutamente ni nada. Ni le pone ni le quita. Absolutamente nada. El BRS es el BRS. El pico que tenemos, si hoy te puedo decir, hoy tenemos 50 y algo de niños ingresados por BRS, pero además de esos 50 y pico de niños que tenemos en este momento ingresados por BRS, tenemos 15 niños ingresados por influenza B y por influenza A. Digo B primero porque está predominando en parte la influenza B y tenemos 8 o 10 por influenza B y 5 o 6 por influenza A. Entonces, esos influenza B, influenza A, los virus influenza son los virus que ocurre la enfermedad que es también severa, pero no tan grave como la que es BRS en los lactantitos chiquitos, ocurre en niños en general un poquito más grandes y se asocia a veces con el desarrollo posterior de neumonía bacteriana o incluso la enfermedad por influenza puede asociarse con la enfermedad meningocócica. Antes de la enfermedad meningocócica se tiene la influenza y después se tiene la enfermedad meningocócica. Eso es una asociación que se ha visto. Esos niños hubieran sido protegidos si hubieran sido vacunados, porque la vacuna, si bien no saca completamente los síntomas, sí puede evitar las formas graves de la enfermedad. Evitar la internación, por ejemplo. Refiriéndose a las formas graves como las formas que implican una internación o una complicación. Nosotros siempre decimos, damos influenza a los niños para evitar la gripe, que es una enfermedad severa que puede dar 7 días de fiebre, dolores musculares, dolores de todos lados, pero además porque también disminuyen las neumonías neumocóxicas muchas veces cuando se administra la vacuna de la gripe. Entonces, son amores diferentes, todo confluye en ingresos por infecciones respiratorias. Claro. Globalmente hablando son todas infecciones respiratorias, pero para nosotros es distinto porque el BRS afecta predominantemente en niños menores de 2 años o menores de 1 año con enfermedades severas y particularmente menores de 6 meses, que esas etapas, los niños de 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, esos son los niños que más nos preocupan porque son los que terminan intubándose, ventilándose y ventilar a un bebito de 1 mes, que es una enfermedad que va a durar 2, 3 días, 4 días y después va a mejorar ese niño. Pero en esos 3 días el riesgo de vida que tiene, el riesgo de complicaciones, porque ventilar a un bebito de 1 mes, 2 meses, acarrea sus complicaciones. Sabemos que va a estar enfermo grave 2 o 3 días, pero hay que evitar que ese niño se muera. ¿Ya se han dado fallecimientos en lo que va del año por enfermedades? En el Uruguay sí, en el Hospital Pereira Rosell por BRS, que yo recuerde, no hemos tenido fallecidos. De repente me confundo o no me informaron, pero que yo recuerde, en estos últimos 20 días, de repente, 1 mes, no tengo recuerdo de bronquiolitis por BRS fallecidos. Sí que sé que en otras áreas ha habido fallecimientos en muchos lugares. ¿Es normal que suceda eso en esta época del año? Todos los años siempre tenemos niños que fallecen por BRS, por bronquiolitis, por BRS. Es horrible normalizar una situación así. No, por eso. Pero por eso es que ponemos todo el esfuerzo del Hospital Pereira Rosell
anualmente, si yo te digo cuál es la actividad que tengo más importante anual en el Hospital Pereira Rosell, es Julio. prevenir los problemas que voy a tener en el invierno por las infecciones respiratorias, porque todos los años siempre tenemos... Pero recuerdo, problemas. Galeana, un móvil que hicimos para Subrayado, creo que fue a fines del año pasado, principios de usted señalaba, el virus ya no es estacional. Exacto. Y seguimos notando infecciones respiratorias en pleno verano. Porque hubo una especie de desestacionalización de las infecciones respiratorias y estábamos en octubre, noviembre, con ingresos en número importante. Todo el personal que se contrata, hubo que mantener los contratos del personal porque no quedaban camas libres, pero además en marzo, abril, mayo, comentamos también, están adelantándose las infecciones. No llegaban a generar un estrés del sistema, pero era llamativo la cantidad de casos que había. Y ahora tuvimos esto. Y lo que quiero destacar es, cuando tenemos BRS en los niños pequeños, en los niños menores de 6 meses, en los niños menores de 1 año, la única forma de parar que esos niños tengan es que no se infecten. Y típicamente, y está más que establecido, que esos bebitos se infectan habitualmente por los hermanos preescolares que van a guarderías o por los hermanos escolares o por los adultos que tienen infecciones banales, respiratorias, moquito, un poco de tos, alguna disfonía, alguna cosa así, pero cuando ese virus que afecta al niño grande o al preescolar infecta al bebito, empieza igual, disfonía, tos, un poquito de moquito, pero al segundo o tercer día aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la fatiga, no se pueden alimentar, no pueden dormir porque están cansados, porque están fatigados, y ahí es donde tienen que consultar. Bien. Doctor, ahora la cuestión es esta medida que se toma. Primero preguntarle, ¿se le consultó desde el Ministerio de Salud Pública o desde las autoridades de la educación, por ejemplo, cuál es la situación para tomar esta decisión? Permanentemente, yo personalmente y el Hospital Pereira Rosell personalmente, estamos en contacto permanente con el doctor Cipriani, que nos va, y le vamos informando minuto a minuto, hora a hora, la situación, porque además somos los que le reclamamos al sistema, a la ACE, la implementación de las medidas, y tenemos un contacto estrecho, permanente, y le estamos informando permanentemente, sin lugar a dudas. ¿Por qué es bueno aumentar los días sin clases, suspender las clases desde la semana que viene, cuando el resto de la circulación social está, digamos, al mismo nivel que antes? Es decir, esos niños que no van a ir a la escuela, van a ir con sus padres al trabajo, van a ir a la casa de algún amigo, van a ir al shopping, van a ir al cine, y después van a venir con sus hermanos chiquitos, en todo caso, que son los que hay que cuidar más. ¿Por qué es efectiva esta medida? Yo, la medida que digo que nosotros planteamos es, yo no establezco extensiones de las vacaciones o de la no concurrencia. Nosotros decimos, lo que tenemos que cortar es la transmisión, y la transmisión se corta cuando se cortan las clases, porque lo vivimos toda la vida. Cuando empiezan las vacaciones, los 2, 3 primeros días seguimos atendiendo muchos niños, que son los que ya estaban infectados, pero al quinto, sexto, séptimo día baja ostensiblemente la cantidad de consultas. No es lo mismo que un niño salga a pasear con su familia o venga un hijo tuyo a trabajar contigo y esté mirando porque no tenía otra cosa para hacer, que estar 30, 35, 40 niños encerrados en una habitación 4, 6 o 8 horas en un lugar que por el frío naturalmente hay que cerrarlo, hay poca ventilación, y si tú vas ahora y te metes en una guardería, te queda clarísimo. La mitad están faltando, y de lo que están yendo están todos con mocos, con toses, algunos con fiebre y otros sin fiebre, pero están todos enfermos. Entonces la única forma de cortar es cada uno que se termine de curar en su casa. Si después sale o no sale, no hay problema. Pero el problema es la concentración de niños. Concentración de 30 chiquilines en una guardería o en una clase. Y en ese sentido, ¿nunca debió haberse reducido a una semana las vacaciones de invierno? Porque antiguamente eran 2, ¿no? Es algo relativamente reciente. Sí, pero yo no pongo fechas de 1 o 2 semanas porque exactamente no lo sé. Yo lo que digo es que cuando el pico sube, lo que tenemos que hacer es cortarla. No menos de una semana. Si es una semana o 2 semanas, habrá que ver. No sé si hay trabajos científicos que demuestren un cambio sustancial. De repente los hay y es posible que yo no los conozca. Pero lo que yo tengo que hacer es cortar las clases. Si a mí me decís 10 días o 14 días,
para mí es suficiente. En principio, por lo que yo he vivido hasta ahora. No sé si tiene que ser 14 o 21, 7 o 14. Lo que sí convenía era adelantar. Lo que sí tenemos, porque de lo que depende la parte médica es del momento en aplicar el sistema, el corte, no la extensión del corte. Por eso, Galeana, es ahora el momento de Yo cortar. creo que sí, porque en este momento del porcentaje de niños que ingresa, el porcentaje que tienen que pasar a CTI es muy alto. Entonces tenemos que cortarlo, hay que pararlo. Pensando en lo que Ahora, veníamos... entendamos una cosa, cuando se cortan las clases, nosotros en la salud no decimos tiene que ser por 1, por 2, por 3 semanas o por nada. Nosotros decimos hay que cortar las clases, pero en la forma de que se presenta el corte de clases hay muchos jugadores que están en el medio. Y nosotros como salud no lo participamos, pero está la educación primaria, la educación preescolar. Hay muchas personas que opinan y que participan en la decisión de los números de día. Vuelvo a decir, yo no es que nosotros como salud le decimos tiene que ser 3 semanas o nada. No, decimos hay que cortar las clases. Por lo menos una semana, de una semana para adelante. El resto es un problema que deciden otros jugadores, no decidimos nosotros. Galeana, pensando un poco toda esta situación para quienes tienen bebés recién nacidos, chiquitos, se genera cierta preocupación. ¿A qué hay que estar atentos? Porque también imagino que llevar a bebés tan chicos a la puerta de emergencia, a un centro hospitalario, también conlleva un riesgo, ¿no? ¿A qué hay que estar atentos para decir en ese momento, bueno, ahora sí es necesario llevarlo a una puerta de emergencia? Los chiquilines se infectan, los grandes se infectan, los medianos, los preescolares y los bebitos se infectan. En los niños grandes, control de la temperatura, aspirarle los mocos, sacarle y ver si el niño, cuando le bajás la temperatura, está bien y sigue jugando y globalmente está más decaído cuando le sube la fiebre, eso forma parte de la enfermedad, ahí prácticamente no hay que consultar. Claro, si llevamos 8 días y al 8º o 9º día empieza a tener picos de 39, 40, ahí hay que consultar porque puede haber una complicación de lo que inicialmente fue una infección viral. Pero las virosis en los niños preescolares y escolares es tratamiento sintomático y habitualmente ni siquiera es necesaria la consulta en las emergencias y menos llevarlo a una emergencia donde está lleno de gente y donde naturalmente con chiquilines se contagian muchas veces en las puertas de emergencia. Entonces ahí hay que prevenir que se sigan infectando y que diseminen. Eso es niños de 2 años en adelante, digamos. Menores de 2 años o menores de 1 año también se infectan por sus hermanitos. Tienen mocos, tienen un poquito de tos, pero la madre se da cuenta si el niño succiona bien cuando le da pecho, si el niño se alimenta bien, si no tiene vómitos reiterados, si no está con fatiga, si no está muy decaído, forma parte de la virosis. Se le puede dar paracetamol y si el niño mejora y después está de buen ánimo, sonríe y se alimenta, forma parte del cuadro de la viral. ¿Qué es lo que hace que uno diga, ojo, este chiquilín no está marchando bien? Cuando la frecuencia respiratoria, o sea, la fatiga que tienen los niños va en aumento, y entonces si vos ves que el chiquilín le podés incluso contar la frecuencia respiratoria con el reloj y mirándolo, si ves que respira más de 40 veces por minuto y no lo ves de buen ánimo, no lo ves que sonría, no quiere alimentarse, tiene vómitos o cuando tose termina congestionándose la cara o poniéndose medio violeta o... Las madres muchas veces se dan cuenta que lo miran al bebé y el bebé como que no logra establecer la conexión visual con la madre porque el niño está medio decaído. Nosotros decimos que tiene una depresión neuropsíquica. Si eso ocurre, hay que consultar. Y no es bueno de repente consultar a una móvil que pueda demorar, porque están acalambrados, que puedan demorar 3, 4 horas. Si ves que el niño está en esa situación, fatiga intensa, decaimiento, vómitos, no se alimenta, no lo ves bien, la madre se da cuenta que no lo ve bien, mejor en una emergencia, pública o privada, de acuerdo a donde sea tributario de salud. ¿Puedo hacer una cortita? Sí. No, dale, Lore. No, ya tenemos que cerrar. Simplemente como cerrar con el tema de la polémica, que es por qué es mejor esto, teniendo en cuenta
las otras consecuencias que puede tener el cortar las clases, del aislamiento, que ya lo hemos vivido con el COVID, y que ustedes los médicos también lo han señalado. De hecho, bueno, no solo lo hemos señalado, fuimos los primeros en señalar que era un problema. Exactamente. Porque afectamos, pero... Y que después hay consecuencias en el comportamiento, en las emociones, y ustedes han recibido niños también hasta con intentos de autorización. No podemos asimilar el problema de cortar una epidemia respiratoria con suspender clases por tiempos prolongados. Son amores diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que el niño se adelante las vacaciones o cambie un poco las vacaciones entre comillas, porque son vacaciones, pero también tienen un fin, no solamente la diversión. No tiene nada que ver con el niño que quedó un año entero en conexión con su centro por una computadora o desconectado del medio o abandonado al cuidado de la salud. Esto hubiera pasado dentro de una semana, dentro de 2 semanas, si nadie hubiera dicho, ay, esos niños en vacaciones de julio van a quedar sin control. Son amores diferentes. Acá tenemos un mal mayor que es un pico de infección respiratoria con un pico de ingresos al CTI en todas las áreas de salud privada y salud pública. Hay que cortarlo. Nosotros podemos mejorar la cantidad de camas, mejorar la asistencia médica, se está haciendo todo lo que se sabe se puede hacer. Pero por otro lado tenemos que parar el ingreso permanente del niño. Eso hay que hacerlo. Esto no es el generador del problema de niños solos en sus casas. No mezclemos las cosas porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. Ahí, no traje respuesta. Eso se nos terminó. Tenemos que cerrar. Muchas gracias, doctor. Por favor, un placer. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Álvaro Galeana. Ya son las 9 de la mañana, 19 minutos.